cooperativo. Eh, Ahora vamos a tener un panel con tres buenas prácticas identificadas dentro del proyecto ECOPE. Como sabéis, y ya a lo largo de estos 2 días os ha ido contando mi compañero José Carlos, la guía de buenas prácticas fue un trabajo previo que se hizo antes del diseño de los pilotos. Se identificaron en más de 190 iniciativas en torno de emprendimiento y modelos cooperativos en toda Europa. Se mandaron cuestionarios a esas 190 iniciativas y hubo 65 respuestas. Sobre ellas hicimos unas entrevistas y en base a unos criterios, por ejemplo, de temas de trabajo en equipo, accesibilidad o facilidad para acercar al modelo cooperativo, impacto en el entorno local, herramientas de emprendimiento y algún otro criterio más, identificamos en un total de 13 buenas prácticas entre esas 60. 7 estaban vinculadas al ámbito universitario y otras 6 al ámbito de educación secundaria. Hoy contamos aquí con 3 de esas buenas prácticas, 2 vinculadas a educación universitaria y una a educación secundaria. Empezando por mi izquierda, contamos con la Adoración Mozas Moral. Ella viene de la Universidad de Jaén y su buena práctica fue un curso de formación universitaria Aprender a emprender bajo el modelo de cooperativa de trabajo. Ella es doctora en Ciencias Económicas y Empresariales y premio extraordinario de doctorado por la Universidad de Jaén. Su experiencia laboral está muy ligada a la investigación, siempre relacionada con el sector cooperativo. Y una cosa que me encanta es bajo la máxima de la investigación debe trasladarse a la sociedad para que ésta pueda generar desarrollo económico y empleo. Ha participado en proyectos de investigación, convocatorias, ha hecho muchas publicaciones, libros, artículos y también artículos en encuestas de impacto. Ha sido vicerrectora de Estudiantes e Inserción Laboral y directora de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación en la Universidad de Jaén. Y actualmente es presidenta del Centro Internacional de Investigación e Información sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa y consejera de número en el Instituto de Estudios Jienenses. Adoración, muchas gracias y un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias. Siguiendo a mi izquierda tenemos a Teresa Abalado. Ella pertenece a Espazo Coop, Unión de Cooperativas Galegas, y la buena práctica que identificamos es un curso que hace sobre formación cooperativa para personas que quieren emprender. Ella es diplomada en Ciencias Empresariales por la Universidad de Vigo y diplomada en el curso de especialización profesional en Gestión Contable y Tributaria para cooperativas por la Universidad de Valencia. Trabaja desde 2007 en el mundo de la empresa y desde 2010 con foco en la economía social y cooperativas. Es técnica de proyectos empresariales, promoción de empleo colectivo, asesoramiento cooperativo y dinamización del cooperativismo en diversos programas formativos a través de la red EUSUMO, que está promovida por la Xunta de Galicia. Actualmente ejerce su labor en la Unión de Cooperativas de Galicia, Espazo Coop. Está también socia colaboradora de la cooperativa de crédito COP 57, formando parte de la Comisión Técnica de la Sección Territorial. Muchas gracias, Teresa, bienvenida. Y a mi derecha tenemos a Laura López de la Cruz y a Abel Catera, que vienen de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Laura, la buena práctica es un máster en gestión de empresas de economía social y emprendimiento colectivo. Laura es licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla y doctora en Derecho por la Universidad Pablo de Olavide, y es además profesora titular de esta universidad. Es subdirectora de la Cátedra de Economía Social, Ética y Ciudadanía del Roble y vocal asesor del Consejo Andaluz de Asuntos de Menores. Ha sido vicepresidenta ejecutiva de la Fundación de la Universidad Pablo de Olavide y vicesecretaria general de esta universidad. Su línea de investigación ha sido en Derecho en Obligaciones y Contratos y en Derecho de Familia, sobre lo que ha publicado unos artículos y en revistas nacionales e internacionales. Ha participado en procesos de investigación sobre acogimiento de menores de edad, sobre la unificación del derecho privado y europeo y sobre propuestas habitacionales para personas mayores y promoción del envejecimiento activo. Y desde el año 2010 es docente y imparte en clases en diferentes másteres nacionales e internacionales. Ahora, muchas gracias y bienvenida. Y por último tenemos aquí a Abel Cantela, bienvenido. Él es licenciado en Psicología, director técnico del Roble, Sociedad Cooperativa Asociada. Es coordinador de proyectos sociales del Grupo Cooperativo SMART, consejero de la Cátedra de Economía Social, Ciudadanía y Ética de la Universidad Pablo de Olavide,
consejero también del sector sociosanitario de FAECTA y es docente en posgrado sobre gestión de centros de atención a la dependencia. Muchas gracias y bienvenido. Como veis, bueno, tenemos aquí a tres instituciones que han trabajado en el mundo cooperativo ligado con la formación, dos en la universidad, una en secundaria, y la verdad es que, bueno, como veis, son perfiles muy potentes y que la verdad es que estamos encantados de poder tenerles aquí para hablaros de cada una de sus iniciativas. Y si os parece, ya os doy paso. Después cada uno presentará en 10 minutos su iniciativa para que la conozcáis y después abriremos un turno de debate, ¿de acuerdo? Preguntas y respuestas en torno a la mesa y luego también con participación del público. Yo sin más, adoración, te doy paso. Yo me voy a levantar con vuestro permiso. Pues, buenas tardes ya. Buenas tardes. Pues como me han presentado, yo soy Dori, pero aparte de ser investigadora, soy cooperativista, como muchos de vosotros, y además pertenezco a asociaciones de la economía social de los mercados. Y soy también madrina de aproximadamente 300 mayores porque ayudé a montar una cooperativa de consumidor y usuario que es una residencia para la tercera edad. Y le dimos el traje de consumidores y usuarios porque no había otra fórmula, pero en realidad no tiene ánimo de lucro, sino que también formaría parte en gran medida de la economía social de no mercado. Bien, el proyecto que aquí vengo a explicar, pues es un curso muy facilón. Es un curso, por lo fácil que es, a lo mejor es lo que ha incitado a los resultados que tenemos. Es un curso de motivación, 30 horas, simplemente, a 30 alumnos. Normalmente vienen alumnos de primero y segundo, algún egresado ha venido también, pero normalmente como se difunde también en la universidad, pues pues normalmente vienen alumnos y más llegados a de los cursos de los que los profesores impartimos docentes, ¿vale? Y se llama Aprender a Emprender, bajo el modelo de cooperativa de trabajo. Bien, pues ahora os voy a indicar pues cuáles son nuestros secretos del éxito, ¿vale? Bien. Pueden acceder tanto alumni como estudiantes, pero ya os digo que básicamente han sido estudiantes, tienen un objetivo concreto. Bien, y lo primero que hacemos es que el curso lo damos en la incubadora de empresas de la universidad. Lo sacamos, digamos, de la aula y lo llevamos donde está la incubadora. Tenemos dos incubadoras, lo hemos hecho en las dos, fundamentalmente, como hay más alumnos en el campus de Jaén, pues nos lo llevamos a la incubadora de Jaén, con lo que ya lo metemos dentro del ámbito del emprendimiento, digamos. Ellos no han visto nunca ese edificio, bueno, cuando pasan por la calle sí, pero por dentro no saben ni lo que hay, ni qué servicio hay, bueno, pues ya lo citamos en un sitio, ¿vale? Y fundamentalmente lo que hacemos en este curso es contestar a las preguntas ¿dónde ir? Y quién puede ayudarnos a la hora de montar una empresa, sobre todo una empresa cooperativa. Ese es el edificio que nosotros tenemos de incubadora, no en la totalidad, tenemos casi 2 plantas de ese edificio, justo al nuestra espalda estaría el Corte Inglés, céntrico, ¿vale? Y en la inauguración le damos la importancia que requiere, porque no es un curso cualquiera, es un curso que va a determinar su futuro, y por lo menos plantar semillitas de futuro. Ahí tenemos a la presidenta, en aquel lado, la presidenta de la Confederación de Cooperativas, perdón, de la Federación de Cooperativas de Trabajo en Jaén, la delegada con las funciones de empleo y emprendimiento de la Junta de Andalucía, el vicerrector competente, hay un diputado de empleo y emprendimiento de la Diputación Provincial porque es quien financia el curso, y ahí estoy yo, controlando al personal. Bien, conferencia inaugural tras la inauguración. Aquí hay que dar referentes y aquí, bueno, pues normalmente traemos a personas relevantes. En este caso, David del Pino, seguramente lo conoceréis vosotros, es muy conocido. Esta persona tiene una trayectoria a la hora de crear empresas y sobre todo en entornos humildes, en entornos muy, digamos, que el desarrollo económico es nefasto, bajo, tremendo, ¿no?
y su conferencia es contar cooperativas, o sea que no es que sea teórico, nada de teoría. Son casos de cooperativa. Estas 3 personas estaban en esta situación, en tal lugar de Sevilla, no tenían formación, bueno, pues un montón de casos concretos. Y les dice, bueno, vosotros tenéis formación, vosotros tenéis medios, tenéis recursos, ¿a qué esperáis? ¿A qué esperáis? Bien, pues mostrar y mostrar, ¿vale? Un curso muy práctico. Y luego, pues, le damos un paseíto por la incubadora de empresas, concretamente la nuestra del campus de Jaén. Cuando yo diseñé, porque cuando era vicerrectora diseñé esta incubadora, vine a esta universidad a inspirarme, porque yo partía de la nada, yo partía de unos planos de un edificio y además me decían, tienes que cortar, es decir, tú tienes que diseñar, a ver cómo... Vale, pero yo me voy a ver gente que lo tenga y bueno, empezaron y... la decoración, todo, si no os gusta, me echáis la culpa. El área de formación, un pasillo donde hay clases, diferentes tipos de clases. Por ejemplo, esta es una aula de formación con mesas de ese tipo. Y esta es el área de formación, concretamente de emprendimiento y de asesoramiento, ¿vale? Pues son aulas de otros tipos, con mesas que se pueden dividir, se pueden mover, ¿no? Sillas con mesas. Estos son... dentro de la planta baja tenemos el área de asesoramiento, tenemos 2 despachos de técnicos. Los técnicos no son de la universidad. Hicimos un convenio con la Fundación Andalucía Emprende porque ellos estaban totalmente formados, estaban trabajando en red y sabían exactamente qué es lo que había que hacer. Desde el primer momento hasta el último. Nosotros íbamos a empezar de cero, sí, que podíamos incorporar 2 personas más, que había que enseñarles, pero no retrasaba. Y encima gratis, chicos, encima gratis, ¿vale? Bueno, pues 2 técnicos trabajan para nosotros en el campus de Jaén y uno en el de Linares. Esta es una sala de junta polivalente que pueden usar y reservar gratuitamente las personas que están incubadas o preincubadas, pues para recibir proveedores, clientes, hacer presentaciones, selecciones de personal, cursos de formación, etcétera, etcétera, ¿vale? Con todos los medios, internet, todos los medios que ellos necesitan. Y la planta de arriba es la planta donde está el emprendimiento, está la preincubación y la incubación. Esta es son los pasillos que hay en la parte de arriba. Bien, pues esta es la sala de coworking, se ve un poquito menos de la mitad, tendríamos aquí la otra parte de la sala, con todos los medios, mesa y silla alrededor y mesas centrales para posibles reuniones. Si hay gente que está trabajando como becario en la empresa, lo traemos aquí, porque también se relacionan con otras personas, incluso pueden montar su propia empresa. Es un despacho tipo, tenemos 10 despachos dobles, o sea que y 2 triples, estamos hablando de que podemos albergar a 22 empresas aproximadamente al mismo tiempo, y 4 despachos para spin-off, que son 8 empresas, digamos, de empresas de base tecnológica. Una cosa que me inspiró esta universidad es que había que montar espacios comunes. El arquitecto se cabreó conmigo cuando dije que había que montar una pequeña cocina, y se cabreó porque, claro, por ahí va en esa pared todos los cables eléctricos y se tuvo que poner la fontanilla nueva. En fin, y ahí se comparte todo, y se hacen reuniones de todo tipo, más formales y menos formales, pero también hay una hermandad entre ellos, y ayuda entre ellos, y aprenden a cooperar. El objetivo de esto, dar la mayor dosis posible de envidia sana a la gente que hace el curso. Queremos que se vean allí, queremos que entiendan que pueden estar allí en un despacho asesorados, con un montón de ayuda, de subvenciones, de posibilidades de montar su propia empresa, ¿vale? Con lo que el interés va aumentando, y tenemos la ayuda de la Fundación Andalucía Emprende y también de SECOT. Supongo que la conoceréis, esa asociación senior de personas que ya han sido empresarios y que ayudan gratuitamente a los demás. Bueno, la universidad tiene un montón de herramientas, ahí tenéis el portal del emprendimiento que se creó, que pueden usar, ¿vale? Y en este caso los profesores universitarios que participamos somos 4 y damos muy poca docencia, y todos tenemos relación en investigación con el mundo cooperativo y somos cooperativistas, con lo que creemos en el cooperativismo, ¿vale?
Bien, y los cursos deben motivar. Y nosotros entendimos que la gente que tenía que participar en el curso era alumni. Es decir, el resto de profesores eran antiguos alumnos de la universidad que habían montado su empresa cooperativa. Es la mejor muestra que podemos dar a unos alumnos de que hay posibilidad, que encuentran, se pueden autoemplearse a ellos mismos con una fórmula cooperativa y que no pasa absolutamente nada. Bien, fijaos, mandamos una encuesta final y un apartadito de la encuesta le decimos: destaque los aspectos más positivos del curso. Dice, su sencillez y su práctica, muy práctico. Dice, abrirnos los ojos con la posibilidad de emplearnos por nosotros mismos en un modelo que yo desconocía. Dice otro, gran enriquecimiento sobre el mundo de las cooperativas. Otro dice, motivación, positividad, aprender mucho de forma muy dinámica, perder el miedo a arriesgarse, aprendizaje y motivación por los ponentes. Las charlas eran muy interesantes y quienes la daban estaban preparadísimos y preparadísima la igualdad de género, ¿eh? Y nos han enseñado otra vía muy buena para labrarnos un futuro, ¿vale? Bueno, hay que eliminar miedo, especialmente al fracaso. Mostramos experiencias de éxito, claro que sí, pero también de fracaso, porque las empresas fracasan antes de tener éxito. Y le decimos que eso es la vida, que algunas veces se pierde y otras se gana. ¿Cómo atraer a los estudiantes? Cuando vosotros digáis un curso de emprendimiento, no va nadie. Nosotros lo atraemos con le decimos a los alumnos que lo que vamos a hacer es un emprendimiento a través de Internet. Le vamos a decir cómo deben montar su empresa online. Entonces eso dice, contra eso me puede interesar. Y si encima hablamos de redes sociales, comercio electrónico, mercado electrónico, ¿y eso qué son los mercados electrónicos? Ven al curso y te enteras de qué son los mercados electrónicos. Pues a nosotros nos va bien y lo enganchamos por esa vía, ¿vale? Veréis, esto cuando hay que dar clase y que la gente perciba o llamar la atención, hay que creer en lo que uno dice. Si tú das clase y vas con los conocimientos, con alfileres, tú no transmites seguridad ni pasión, ¿vale? Pero si tú crees en el cooperativismo, si tú crees en lo que estás diciendo, eso al final se transmite por sí mismo, no hace falta nada más. Bueno, pues consideramos que de los 6 días, el primero ya digo que aparte de la conferencia inaugural y decirle todos los servicios, lo paseamos por la incubadora, hablan con los emprendedores, se sientan en las mesas de los emprendedores. Algunos incluso han llegado a ser alumnos de prácticas de esa empresa emprendedora, fijaos. Bueno, pues de esos 6 días, quitando el primero y uno que se dedica al emprendimiento a través de la red, el resto de días, los 4 días, están con empresas. Antiguos alumnos que han creado empresas, ¿vale? Dori, perdona, 2 minutos. Sí, no, sí estoy acabando. La exigencia de los alumnos cada vez es mayor. Y a mí yo doy muchísimos cursos, pero en este curso aplauden el último día, ¿eh? Aplauden, eso no es normal, que aplaudan por sí mismos, no les decimos hay que aplaudir, no, por sí mismos, aplauden por sí mismos. Y eso es porque consideramos que ha sido un curso que le ha llegado. Es verdad que son alumnos de primero y segundo, los resultados vendrán con el tiempo y estamos enseñándole un traje a medida para el emprendimiento, que a lo mejor empiezan de autónomos y luego se montan como una cooperativa o como otro tipo de fórmula empresarial. Pero al fin y al cabo estamos dándolo a conocer, ¿vale? Y, hombre, muchas gracias al CISE y al programa ECOPE por habernos elegido como una buena práctica. Entendemos que la motivación es uno de los pilares básicos por lo que hay que empezar. Y luego hay que ir construyendo el edificio, pero mostrar, indicar a los alumnos que hay una vía y asesorarlo y ayudarlo en cuanto terminen, pues, para montar su propia empresa. Y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Dori. Después, si tenéis alguna pregunta a cada uno de los ponentes, lo dejamos para el final, la vais apuntando y después hacemos un turno de preguntas general. También un tema que es importante es que la guía es una guía de buenas prácticas. No hay una jerarquía de
de cuál es mejor o qué es peor, sino lo que hemos querido es mostrar un conjunto de buenas iniciativas en base a los criterios que antes he mencionado, de cara a poder ofrecer al resto de instituciones pues, metodologías y formas de hacer las cosas para que, bueno, pues para que cada uno pueda coger de cada iniciativa lo que crea conveniente. Teresa, ¿te dejo el...? ¿Simplemente continúo? Sí. Vale. Bueno, buenos días, buenas tardes ya, ¿vale? Yo soy Teresa Balado, como nos presentó Nacho. Vengo de Galicia, de la Unión de Cooperativas Gallegas, una asociación sin ánimo de lucro que es multisectorial, ¿vale? Albergamos en este momento en torno a 200 cooperativas, mayoritariamente de trabajo asociado, con una sectorial propia de enseñanza y el resto de servicios o de consumo. Este programa que nos han escogido como buena práctica es, en un primer momento, tiene una trayectoria de 10 años ya. En un primer momento se llamaba Aprender a Emprender. Luego le cambiamos el nombre a Formación Cooperativa para Personas que Quieren Emprender, porque englobamos ya no solo lo que vengo a presentar aquí, que es la formación para secundario, formación profesional, sino que en función del número de horas, por eso ahí pongo entre 2 y 20 horas, ¿vale? El de 20 horas es una formación más completa, destinada a personas que sí que quieren emprender, que ya tienen una idea y que quieren valorar el modelo, ¿vale? Una formación más completa. Yo vengo a hablar de la formación que damos en secundaria y en formación profesional, en los centros de educación de formación profesional principalmente. Este programa tiene dos fases. Una fase de acceso a todo el alumnado del centro, ¿vale? En función, ahí las instalaciones son muy importantes, en función de las instalaciones que tenga el centro y la cabida del número de participantes que puedan tener. Suelen ser participantes de los últimos años de secundaria, cuarto de la ESO o primero y segundo de bachillerato, o si no, formación profesional en sus distintas ramas. Esta primera parte es un taller en torno a 2-3 horas de una jornada de sensibilización y de dinamización en valores cooperativos, desde la premisa de que tenemos que primero formar cooperativistas y a partir de ahí emprender en cooperativa, ¿vale? Y les enseñamos la fórmula cooperativa, valores, principios, qué diferentes tipos de cooperativas tenemos y que no solo es emprender en una cooperativa, yo puedo formar parte de una cooperativa sin estar emprendiendo en ella, ¿no? Como es consumo, por ejemplo. Vale. La última parte de esta primera fase está vinculada a que siempre asiste una experiencia real, ¿vale? Van a vivir en primera persona lo que yo le estoy contando, que muchas veces suena a utopía, qué bonito todo, ¿no? Valores cooperativos, democracia, igualdad, equidad, ¿no? Pero luego lo van a ver en primera persona, ¿vale? Siempre hay una cooperativa que visita con nosotros en esa primera fase y le cuenta su experiencia, ¿no? A veces muy buena, a veces no tan buena. Como decía Dori, hay que contar lo bueno y lo malo, ¿no? Y de un fracaso salen éxitos también y se sigue avanzando. Entonces, que vean la realidad. A la segunda parte, bueno, en la primera parte, ¿vale? Como veis, bueno, pues es un programa muy escueto, ¿no? Muy de jornada, muy rápida, ¿sí? Y ahí tenéis una serie de fotos en diferentes centros con diferentes tipos de cooperativa. Intentamos buscar la experiencia cooperativa que se adapte a la rama formativa, sobre todo en los centros de formación profesional, ¿vale? Dependiendo de la rama formativa que dé el centro, pues intentamos buscarle una experiencia que se acerque a lo que ellos van a salir de allí estudiando, ¿vale? En el 2017 tuvieron acceso a estas jornadas, a este programa, 25 centros de educación, ¿vale? Llegamos a 840 personas, más o menos, como decía, en la fase 1. La fase 2 ya no es para todo el mundo, ¿vale? Hay una fase de inscripción previa donde de esa jornada divulgativa
no a todo el mundo está dispuesto a continuar o no todo el mundo tiene una idea en la cabeza para saber si es válida para un modelo cooperativo, ¿vale? Entonces, esta fase 2 ya como mínimo son 8 horas. Ahí también entramos, depende de cómo el centro pueda organizar este curso de formación, ¿vale? A veces lo hace de forma extraescolar, pero a veces lo hace en horario escolar. Entonces, dentro del horario escolar también tenemos que jugar con sus tiempos, ¿vale? Este programa intentamos que sea un programa muy práctico, muy de juego, ¿vale? Intentamos meter las metodologías como estuvimos jugando antes, pues exactamente igual, ¿vale? Metodologías de innovación, de Design Thinking, y el lienzo Canvas que lo adaptamos a la cooperativa. Yo le llamo Canvas social, ¿vale? Es un lienzo, el típico lienzo Canvas, ¿vale? Pero que incorporamos dos huecos más. Uno de grupo promotor de personas y otro de organización societaria, ¿vale? Cuando tú estás jugando con el lienzo, estás formando esa organización y esas personas y estás creando tus estatutos, tu forma de organización, ¿vale? Y creo que es muy importante también verlo jugando, ¿no? Aparte, cada casilla, cada apartado del modelo Canvas, siempre le metemos 3 iconos: impacto social, impacto medioambiental y enfoque de género, ¿vale? Los valores cooperativos, los principios cooperativos tienen que estar incluidos en el proyecto, ¿vale? A raíz de ahí, bueno, pues trabajamos todas diferentes iniciativas y algunas pues muy novedosas, con mucha acción social y que pueden realmente salir de allí y llegar a crearse. Pongo ahí acompañamiento, presentación de proyectos al concurso de cooperativismo en la enseñanza. Vale. Realmente cuando se inicia este programa, hace 10 años ya, ¿vale? Nos lo propone la Consellería porque la Unión de Cooperativas le propone hacer un concurso de iniciativas cooperativas. Entonces nos dice, vale, vamos a lanzar un certamen, un concurso de cooperativismo, de ideas cooperativas, de emprendimiento cooperativo para los centros de enseñanza. Pero tenemos que difundir este modelo en los centros para que en su asignatura de iniciativas empresariales formen cooperativas, porque si no, formaban otras fórmulas jurídicas, ¿vale? Entonces, es como por eso empezamos a crear este programa. ¿Qué resulta de ahí? Que nos empiezan a llamar de todos los centros, ¿vale? Hay algunos que presentan el certamen y otros que no. Entonces, como ya no tengo mucho más tiempo, luego si queréis os sigo contando del concurso, ¿vale? A este concurso se presentan, bueno, diferentes talleres, ¿vale? Fotos de los talleres de las ideas cooperativas. Y ¿vale? Ese es un vídeo de una de las iniciativas que sale de un centro de formación profesional. ¿Le doy aquí o con el ratón? ¿Sí? El ratón. Perdón. Vale. Es una cooperativa que está en funcionamiento, tiene 3 años de funcionamiento, es una cooperativa juvenil, ¿vale? Tres chicas entre 16 y 29 años y sale de la formación de uno de estos talleres, ¿vale? Identic 3D é unha empresa dedicada a facer infografías 3D, diseño de páxinas web e identidade corporativa. Por lo que formamos un equipo multidisciplinar co que podemos abarcar diferentes ámbitos. Está feito por 3 rapazas novas que están levando ese proxecto a cabo, funciona moi ben como equipo de traballo. Si penso que é unha saída moito mellor e máis digna para os alumnos. Poden directamente, sin invertir moito diñeiro, empezar a traballar pola súa conta, responsabilizarse directamente do seu traballo. Desta maneira formamos un equipo e somos nós as donas do noso propio empleo. A parte diso, permítenos poder ampliar os socios en caso de que necesitemos máis adiante.
cada vez tendemos máis ao persoal e realmente funcionando en equipo é como mellor se traballa e como máis futuro poden ter as empresas. Y nada más, hasta aquí. Luego me preguntáis. Muchas gracias, Teresa, por la intervención. Y ya para acabar, Laura y Abel, nos contáis vuestra iniciativa, vuestro máster. Quizás ¿cómo queráis? ¿Os podéis levantar o no tenéis sofá que Está muy cómodo, ¿no? Bueno, buenos días a todas y a todos. Antes que nada queríamos dar las gracias a la Cátedra de Economía de Valenciana y a CISE por habernos invitado y también al proyecto de COPE por habernos incluido como buenas prácticas. Y veníamos un poco a contarnos rápidamente, porque vemos que está todo limitado en el tiempo, un poco cómo funciona nuestro máster de Economía Social y Emprendimiento Colectivo. La idea un poco surgió porque nosotros queríamos, como muchas otras personas, pues fusionar la universidad con el mundo empresarial. Y que pensamos que lo más fácil o lo más operativo era, en ese momento, estábamos hablando de junio de 2015, era crear una cátedra de Economía Social. Nosotros creamos primero la cátedra, se llama Cátedra de Economía Social, Ética y Ciudadanía El Roble, porque está sustentada por el grupo cooperativo El Roble, donde trabaja dentro de la ejecutiva mi compañero Abel. Y entonces, a partir ya de esa creación de la cátedra, empezamos pues a pensar en cómo hacer proyectos en los que se potenciase la economía social. Sobre todo incidiendo en que fueran proyectos que desde su origen se hicieran de manera conjunta. No queríamos hacerle el encargo a la universidad que nos diera esta respuesta, sino participar del diseño y de la detección de necesidades que nosotros podíamos encontrar en nuestro sector, dado que el producto final iba a venir hacia nosotros también. Los beneficios de la cátedra pues son que, al contar nosotros con la universidad en su conjunto, la Universidad Palo de la Vida no es muy grande, pero es suficiente, tiene 1.100 profesores, unos 10.000 alumnos aproximadamente, pues todas las necesidades de las empresas que iban acudiendo a nosotros se podían cubrir en la universidad. Era como si tuviesen un enorme equipo I+D, cada una de esas empresas a su disposición para lo que necesitaran, desde informes jurídicos hasta planteamientos en el ámbito económico, en medio ambiente, en cualquier cosa. Entonces ahí pues ha sido una cátedra muy fructífera. De hecho, si me permites, Laura, el grupo cooperativo El Roble es la simbiosis de varias cooperativas de diferentes sectores. No pertenecemos al mismo sector. Por ejemplo, está la cooperativa El Roble, que pertenece al sector sociosanitario, gestionamos residencias de personas mayores. Está Isoluciona, que diseñan aplicaciones innovadoras en temas de telefonía, Cronia en soluciones industriales, Nature, medio ambiente, temas también de lectura fácil. Por eso, si cabe, tiene más valor el que sea abierta a toda la universidad. Nuestros compañeros de Nature planteaban el desarrollo de un tema de geoparques. Eso no estaba en la base del equipo de profesores que están en nuestra cátedra. Cuando nosotros nos planteamos el máster, lo que queríamos no era tanto enseñar a los posibles estudiantes, posibles alumnos, cómo crear empresas de economía social o entidades de economía social, porque para eso ya había y existen muchísimos organismos. Entonces, la idea nuestra que nos preocupaba más es, una vez que primero se conoce la economía social y se opta por una de sus fórmulas jurídicas, digamos, una vez que se pone en marcha el proyecto, muchos fracasan. Entonces nosotros queríamos dar el paso siguiente, decir, bueno, pues ya ustedes encárguense de enterarse que existe la economía social, que existen estas entidades. De hecho, muchos de estos estudiantes son ya trabajadores en entidades de economía social. El problema es que contaban con poca o insuficiente formación. Básicamente, nuestro perfil del alumnado, pues, como veis, bueno, eso voy a saltar porque no sé dónde está. Son 3. Alumnos egresados universitarios o no necesariamente, pero que ya quisieran montar su propia empresa, y sí es de impulso empresarial y de un poco pues incentivar a la creación de cooperativas o todo tipo de entidades, pero también, en segundo lugar, al mismo nivel de importancia, trabajadores ya de la economía social, fundamentalmente cooperativistas, que trabajando vieran que tenían unas necesidades formativas importantes, y tercero, también importante en este caso, trabajadores de la administración pública, para que se formasen en los principios cooperativos y supieran cómo
adaptar pues su trabajo en la administración pública con las cooperativas y con las entidades de economía social que tenían a su alrededor y que a lo mejor no saben muy bien cómo interactuar con ellas. Eso era en el perfil o en los 3 perfiles de estudiantes que estábamos buscando. Teniendo en cuenta este alumnado al que nos dirigíamos, empezamos desde el desarrollo de los contenidos hasta tomar decisiones sobre qué día se iba a dar el máster. Entonces, si somos, yo que soy socio cooperativista, para conciliar con el trabajo, ¿cuándo vamos a poner el tema de la docencia presencial? Es un máster semipresencial. Así consensuamos con diferentes cooperativas, no solo las que estábamos en origen, sino también con otras cooperativas que estaban interesadas en el máster de otras provincias, pues decidir que fueran en solo un día, jornada de mañana y tarde, en este caso el viernes. Sí. Luego, ese distinto perfil de estudiante también condicionó la elección del profesorado. Entre nuestro profesorado está David Pino, que lo han enseñado antes, como no, pero tenemos profesores de 2 tipos, profesores académicos, profesores universitarios y también profesionales de entidades de la economía social, que además la mayoría de las veces trabajan conjuntamente en el aula con los estudiantes, con los alumnos. En un primer momento habíamos pensado dar mucho peso a los profesionales, porque es como lo típico, ¿no? Salimos de la universidad y buscamos profesionales de fuera, pero nos encontramos con una sorpresa, y es que esos estudiantes ya profesionales nos dijeron, bueno, ¿y qué es típico, muy típico español o andaluz? ¿Qué sabe este empresario que no sepa yo? Era como una especie de competencia, de decir, bueno, yo he montado mi empresa y soy estupendo, y porque tú de la empresa contraria vienes que me vas a enseñar tú a mí que yo ya no sepa. Yo quiero un académico de la universidad que me enseñe conocimientos profundos. Por el contrario, a lo mejor el egresado, recién egresado, decía, no, yo profesorado no quiero ninguno que están en su aula, yo quiero un profesional que me enseñe pues la realidad externa, con lo cual esa conjugación de ambos profesores fue fenomenal, porque ahí cada uno tenía lo que quería. Luego se dio cuenta que también le necesitaban los otros, pero en un primer momento la experiencia fue muy buena. Al final combinábamos el rigor académico y los datos que se pueden validar, y eso está en la universidad fundamentalmente, con las intervenciones del profesorado que trabaja en la práctica, que venía a exponer casos de buena práctica relacionados con la temática que se proponía. Claro. El curso empieza en enero y acaba en diciembre porque nosotros, la matrícula es un poco cara, yo lo reconozco, son 2.800 euros, pero la idea es que muchas empresas que manden a sus propios trabajadores a hacer el máster, pues que cuenten con los créditos de la Fundae para poder subvencionar de alguna manera el máster. Aparte también la propia universidad tiene unas becas para los estudiantes que no puedan asumir el pago. Entonces la idea es que como se pretende hacer a través de la fundación, pues empieza en enero, pero tiene que coincidir con el año natural y acabar en diciembre. Las clases empiezan presenciales de enero a junio, también hay clases online, se van compaginando, y luego ya de septiembre a diciembre lo que se hace son prácticas en empresas, todas ellas entidades de economía social que participan en el máster, y también el trabajo de fin de máster. La peculiaridad así un poco más, digamos, sobresaliente es que esas prácticas no necesariamente tenían que ser prácticas en una empresa ajena, sino que si yo ya estoy trabajando en una cooperativa, pues lo que yo hago ya me sirve como práctica, con lo cual se convalidaban como prácticas ya el propio trabajo del estudiante o del alumno que era un trabajador, un profesional. Y en cuanto al trabajo de fin de máster, tiene que ser un modelo de negocio en el ámbito de la economía social. Entonces, un proyecto real que una vez que se han pasado todos esos módulos que ya os explico brevemente, pues se supone que está medianamente o muy formado para montar tú ya tu propia empresa si no la tienes ya y si no para mejorar. De nuevo, también en esta parte final, siguiendo con la coherencia desde la que nace la cátedra y se desarrolla el máster, el proyecto final tiene 2 tutores, uno académico y uno de la empresa cooperativa, de alguna empresa cooperativa. Exactamente. Y ya por último, para no cansaros demasiado, pues los módulos básicamente, uno sería pues hablar un poco de los fundamentos de la economía social, la letra es un poco pequeña, pero bueno, es introductorio en el sentido de meter al alumno en el concepto de economía social, porque nosotros descubrimos que en la universidad no se explica la economía social, no existe en las cooperativas. Yo en Derecho Mercantil es que ni se mencionaban, en la Facultad de Empresariales muy poco o casi nada, con lo cual un poco meterles de lleno en esa realidad. Ya el módulo 2 sí es muy técnico, las fórmulas jurídicas con las que se enfrentan, las ventajas o desventajas fiscales, es un módulo muy jurídico, pero creíamos que era necesario, que una buena formación en ese ámbito. Conocer alternativas dentro de la economía social, existen cooperativas y otros modelos de empresa. El módulo 3 es la parte fundamentalmente económica y financiera,
entonces no se profundiza mucho, pero sí se dan pues las fórmulas para que una persona pueda llevar pues balance, todos los modelos de negocio, como lo que es gestionar económicamente, porque si estamos en un modelo empresarial, pues la viabilidad de esa empresa empieza porque sepamos cómo gestionar financiera y económicamente la misma. El módulo 4 es recursos humanos, lo que es antes llamado recursos humanos, ahora ya pues, bueno, el 3 y el 4 están, perdón, unidos, el modelo de negocio unido con la parte financiera y económica. El 4 quinto es gestionar y dirigir a las personas. Tenemos un equipo de psicólogos buenísimos que se dedican pues a dar todas las estrategias de comunicación, de gestión de conflictos, cómo motivar a las personas, y se hacen pues muchísimos talleres en ese campo para ver realmente, porque realmente lo que hablamos ya lo sabemos todo. En una empresa de economía social y en una cooperativa especialmente, cada persona es dueño de la empresa y trabajador. Todos nos tenemos que poner de acuerdo. El principio democrático es fundamental. Entonces, donde hay democracia hay problemas. Eso ya lo sabemos. Donde manda uno, todo el mundo obedece. Con lo cual es especialmente importante este módulo para que la empresa vaya hacia adelante y no se quede en el camino. Y ya por último, pues estrategias de comunicación y nuevas tecnologías, pues por lo obvio, ¿no? Primero porque nos tenemos que dar a conocer para tener clientelas y vender nuestro negocio, y la nueva tecnología porque es el mundo en el que afortunado o desgraciadamente nos ha tocado vivir y por tanto hay que conocerla. Y sobre el tema de los módulos, añadir como directivo de cooperativa que, por ejemplo, en el tema financiero, yo no quiero que me enseñes a hacer el balance, porque a lo mejor lo tenemos externalizado, tenemos un profesional que se dedica a ello. Enséñame como miembro del Consejo Rector a poder interpretarlo y entenderlo. Entonces, definir muy bien claramente las necesidades que podemos tener los miembros de los consejos rectores, como yo que soy psicólogo y tengo unos conocimientos limitados del aspecto financiero. Vale, y creo que básicamente nada, eso ya os lo he contado. El calendario, ya os decía, son los viernes, mañana y tarde, con una pausa para comer, y de enero a junio son 450 horas, un máster, digamos, largo, son 60 créditos en el plan Bolonia, que es lo que ahora en la universidad se ha implementado, y ha sido incluido, como ya todos sabéis, por eso estamos aquí, pues en esa guía de buenas prácticas que estamos muy orgullosos, la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. A ver se ha ajustado perfectamente el tiempo, así que llevamos ensayando un mes. Hemos seguido. Lo habéis llevado muy bien, compaginado, o sea que estupendo. Nos hemos inspirado en las jugas de televisión española, los presentadores de... Muchas gracias. Bueno, yo creo que han sido 3 charlas interesantes, ¿no? 2 más enfocadas en temas de sensibilización, ¿no? Una enfocada en la secundaria, otra en la universidad, y luego la tercera, ya gente ya que está claramente concienciada con la economía social, darle una formación, ¿no? más potente, ¿no? y que les permita tener herramientas para continuar. Yo, si la sala tiene alguna pregunta, yo lanzo la pregunta a la sala, y si no, yo tengo aquí unas cuantas que me gustaría también hacer, pero prefiero que vosotros tengáis esa oportunidad, porque además tenemos el tiempo muy limitado, y que si alguien en la sala quiere hacer una pregunta, que la lance, por favor. Bueno, parece que no. Pues nada, pues la lanzo yo. Hay un tema que a mí siempre me preocupa y yo creo que es importante, ¿no? Tener en cuenta es todos estos programas, qué impacto a nivel de la economía local no tienen, ¿no? O sea, de qué forma estos programas de sensibilización o de formación finalmente calan en la economía o en los agentes económicos de cada entorno. No sé, bueno, quien quiera puede empezar a responder a esta pregunta, no sé qué os parece. Yo si quiere. Veréis, nosotros hemos hecho la 4ª edición, la acabamos de hacer, o sea que en el mes de noviembre, finales de noviembre, terminamos la 4ª edición de este curso. Es verdad que son alumnos a los que va dirigido fundamentalmente, pero ya tenemos resultados de la 3ª edición, que se ha montado una empresa cooperativa, ¿vale? Asesorada totalmente gratuitamente por la Federación de Cooperativas de Trabajo de Andalucía, por nuestro Centro de Desarrollo, de Emprendimiento y demás. Luego hay 2 alumnos más que lo que han hecho es introducirse en una cooperativa como socios, en una cooperativa en Sevilla, pero con la mente puesta en que quieren montar su propia empresa, ¿vale? Bien, eso con respecto a este programa. Pero yo tuve hace tiempo
durante 4 años un máster de economía social, muy parecido al vuestro, porque fijaos, antes del plan Bolonia ya teníamos nosotros ese máster y no decíamos que tenía que hacer un trabajo fin de máster, era un proyecto fin de máster, no era un trabajo, era un proyecto al estilo vuestro y podía ser también liderado por profesores universitarios y también por personas ligadas a la empresa que participaban también muchísimo en ese máster. Bueno, pues en este curso han participado de aquellas promociones 3 empresas que se formaron a partir de ese máster. Una de ellas es una asesoría laboral, fiscal, contable, formativa, etcétera, etcétera. Y actualmente esa persona es el presidente del Colegio de Economistas de Jaén. Cuando nosotros, por ejemplo, en este curso le decimos, bueno, pues mañana viene a daros la clase el presidente del Colegio de Economistas, a gente que son licenciados en Administración y Dirección de Empresas. Dice, bueno, ¿y a qué viene? Digo, tiene una cooperativa, su empresa tiene fórmula cooperativa. Lo descolocamos totalmente, ¿vale? Bueno, pues de ese tipo de empresa a cualquier, por ejemplo, Macrosat. Macrosat lleva trabajando con nosotros desde hace muchísimo. Macrosat es una empresa que nació de un curso de formación de servicio de proximidad. Era muy chiquitita esa empresa, pues eran 5 socios, creo recordar, ahora son 1000 y pico trabajadores de esa empresa. Bueno, pues ha trabajado con nosotros desde siempre. Cuando lo decimos, bueno, Macrosat, que está en todo el territorio de Jaén dando servicio de proximidad, cuando se enteran que es cooperativa, pues descoloca, porque las cooperativas las tienen vinculadas al sector agrario. Es que no parece que no hay otros sectores. Cuando vamos a una clínica de fisioterapia o vamos a otro tipo de, por ejemplo, un bufete de abogados o un bufete de ingeniería, etcétera, pues tiene fórmula cooperativa. ¿Y por qué no puede ser cooperativa y tiene que ser sociedad anónima si estamos hablando de 3 o 4 personas o 2 personas que perfectamente pueden montar la empresa y es más asequible y mucho más fácil para ellos montar una sociedad cooperativa? Bueno, pues al final lo descoloca. Y yo digo que invertir en cooperativas, en cursos de formación de cooperativa, es que a la larga va a tener cooperativa. Si no lo conocen, efectivamente, nunca van a poder montarla. Muchas gracias, Dori. ¿Algún comentario más? Sí. Sí. Bueno, en nuestro caso, como decía, este programa nació ya hace 10 años. Así que es muy difícil emprender cuando a quien te diriges son a personas que tienen 16, 17, 18 años. Nuestra intención es sensibilizar a estas personas para que en un futuro, si les llega ese momento, que sepan que tienen esa opción. 10 años después nos llegan, acompañamos a proyectos con personas que llegan y nos dicen, es que cuando yo estudiaba habéis venido a darnos esta formación y yo me quedé con esa idea y para nosotros eso ya es tener un impacto brutal. Totalmente. Además, lo que hablaba del certamen de cooperativismo nos ayuda a que se creen proyectos nuevos. En el 2016 se genera en Galicia la Ley de Economía Social, que se empieza a implantar el año pasado, y en una de las disposiciones era la implantación de la cooperativa juvenil, una medida para fomentar el emprendimiento, también un poco a raíz de todo esto que estamos moviendo, ¿no? Con esa medida se impulsan este tipo de cooperativas, no es necesario, hay un capital de 300 euros en vez de 3.000, no es necesario ir a notario, no hay una escritura pública, te lo hace el registro, ¿vale? Le das unas medidas de facilidades para que las personas puedan asumir ese riesgo y ver que se puede, ¿no? Y a partir de ahí consolidarla. Esto es una medida que tiene una duración en el tiempo que no es indefinido, que es durante 5 años te damos esta opción, ¿vale? de poder emprender bajo la fórmula cooperativa. En 5 años la cooperativa tiene que consolidarse, ¿no? El proyecto tiene que salir bien y luego transformar a una cooperativa convencional. En el 2017 se crearon 40 cooperativas de todas las clases en Galicia, ¿vale? En el primer semestre del 2018, la medida de cooperativa juvenil se implementa en noviembre, ¿vale? de 2017. En el primer semestre, hasta junio,
hay 38 cooperativas creadas, casi tantas como en todo el año anterior, de las cuales 10, ¿vale? A lo mejor alguna más, estoy dando datos aproximados, ¿vale? 10 son juveniles, ¿no? De esas 10, 5 son acompañadas por nosotros, ¿vale? Y salen de programas de formación en centros de enseñanza. Para ahí creo que es un impacto. No, genial. La verdad es que también desde CISE en otra línea, que creemos que la línea de sensibilización es el primer paso y es fundamental, ¿no? Al final, y da gusto ver que acciones como estas tienen luego el impacto, ¿no? Y que no al 100% evidentemente de la gente a la que llegas, ¿no? Pero sí que hay un porcentaje que al final sí que cala, ¿no? Que los tienes que seguir asesorando, es decir, son cooperativas de gente que todavía le falta profesionalizarse, trayectoria, y tienes que acompañarlos no solo en la constitución ni en la formación, sino que en la puesta en marcha y en su día a día tienes que estar con ellos. Muy bien. Bueno, pues de manera breve, en nuestro caso el impacto lo entendemos como bastante alto porque partimos de una necesidad real que estamos transmitiendo a las cooperativas de formación en gestión, porque os voy a dar un dato que seguramente nadie conoce. No todo el mundo que monta una empresa tiene formación empresarial. Eso seguro que nadie lo sabía, estoy dando, saldrá mañana en la portada, pero es así. Pero sin formación empresarial gestionamos empresas con facturaciones brutales en algunos casos. Entonces, entendíamos que teníamos que dar respuesta a eso y creemos que en el sector cooperativo, pues si cabe, pues más. Y después, cuando hablamos de gestión, ser coherentes. Creo que es la tercera o cuarta vez que en mis pocos minutos de intervención he dicho la palabra coherencia, pero para mí es muy importante. Yo siempre digo, coherente con lo que pones en la página web, que todos somos fantásticos, y con lo que tú haces en tu servicio, que en muchos casos dista bastante. Y en el tema de economía social es que hay dos palabras, economía y social. Y a veces ves cooperativas o empresas de otro tipo que se polarizan hacia la parte economía y se olvidan los valores y bueno, y quedaban en el CIF y que eres una cooperativa, y empresas que son muy buenas y muy sociales, pero que los números van fatal. Entonces, durante el máster tratás de incidir en eso. Señores, somos empresas de economía social y busquemos un equilibrio. Y somos empresas, que parece que a veces a las cooperativas no es como, no, empresa, no, economía, nosotros buscar los resultados, dígame cómo vivimos. Sí, totalmente de acuerdo. Al final es una empresa y tiene que ser rentable. Sí. Eso yo creo que es una cosa que hay que también lanzar, ¿no? Como mensaje, es decir, que la cooperativa no es una ONG, que parece que hay gente que todavía lo confunde, ¿no? Cooperativa o cualquier otra forma jurídica dentro de la economía social, ¿no? Sino que es una empresa y tiene que ser rentable, si no, cerramos la puerta. Y con valores. Eso es. Lo que eso es. Vale, muchas gracias. También en vuestra intervención, Abel, Laura, habéis comentado que uno de los perfiles es la administración pública. Sí. Me parece que es muy interesante porque yo creo que no muchos másteres, muchas formaciones van enfocadas hacia personal vinculado a la administración pública. ¿Habéis notado un cambio o al menos algún tipo de iniciativa dentro de esa administración en la que hayáis visto que realmente va poco a poco? Entiendo que son cosas que llevan su tiempo. Esta inserción de la economía social dentro de la administración a nivel de burocracia también, procedimientos, tal, ¿lo habéis visto ese impacto? Sí, la propia cátedra, desde cuando dibujábamos hacia dónde nos queríamos dirigir, hablábamos de dirigirnos hacia la banca ética, la parte económica y lo que nos pudiera apoyar, la parte de las propias cooperativas, y destacábamos también la parte de la administración, porque la administración son los que después pueden desarrollar los pliegos de un concurso, los que tienen que ejecutar una serie de cuestiones y demás. Y ese énfasis inicial y ese contacto, yo creo que una de las primeras cosas que hicimos fue en la Casa de la Diputación en Sevilla presentar el tema de la cátedra a diferentes miembros de administraciones locales, pues ha conllevado que se concreten una serie de encargos que han hecho la propia cátedra, como uno que puede describir Laura, en la que ella ha sido parte protagonista. Sí, no, es que una de las cosas importantes es que en la ley de cooperativas andaluza se creó una modalidad nueva de cooperativa, no sé si alguna comunidad autónoma, creo que Valencia la tiene de hecho, la primera antes que Andalucía, que es la cooperativa de servicios públicos. Entonces esa cooperativa consiste en que son socios una administración pública, ciudadanos,
de la localidad de que se trate, y luego empresarios. O sea, los ciudadanos vendrían un poco a ser pues los consumidores y usuarios de esa cooperativa, y el empresario, que también son ciudadanos, que montan la cooperativa. Pero los tres son socios y los tres la montan. Y se gestiona servicio público, pues a lo mejor la recogida de basuras de ese municipio, o el polideportivo, o el cementerio, pero se hace con esta modalidad. Ahí, por ejemplo, las localidades andaluzas, muchas estaban muy interesadas. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Villamanrique, en Sevilla, quería montarla y no sabían cómo, tenían un desconocimiento absoluto. Era una figura nueva, incluso iban a la Junta de Andalucía a informarse, nadie sabía, y a partir de ahí fue cuando empezamos nosotros a plantearnos que en la administración local había muchos ayuntamientos muy concienciados con los valores sociales de los que hablaba Abel, y querían pues potenciar fórmulas económicas y alternativas nuevas, y no eran capaces, no tenían las herramientas. Y además, con la época de la crisis, llegaban al interventor, y el interventor tenía una frase que era mágica: eso no se puede. Y eso no se puede es traducido, no tengo ni idea cómo se hace. Pero claro, es más fácil decir eso no se puede. Y entonces muchos ayuntamientos, muchos alcaldes se sentían pues frustrados. Y a partir de ahí salió esta iniciativa, y hemos tenido pues buenos resultados, porque sí es verdad que se han volcado las administraciones públicas, no todas obviamente, pero dando salida pues a esta iniciativa, o por lo menos a estos deseos, ¿no? A lo más, que era esta tipología de cooperativa, y lo menos, como es lo que dice Abel, pues en los concursos públicos, pues pliegos con cláusulas sociales, con condiciones más favorables para ciertas cooperativas, dentro de lo que permite la Unión Europea, y ahí sí hemos tenido muy buen resultado. Muy bien, la verdad es que yo creo que también se salió también aquí el otro día, en la mesa redonda, que al final la administración también tiene que hacer ese esfuerzo, claro, de ir poco a poco facilitando, ¿no? o incluso informando, ¿no? y dejando claro cuáles son más allá de los procedimientos, ¿no? Que existe estas alternativas, ¿no? Y que a veces que también se comentó el otro día que en la mesa redonda que es más fácil hacer una SL, ¿no? que en media hora la tienes hecha, a una cooperativa, ¿no? Más allá de lo que implica la cooperativa, ¿no? Pero que burocráticamente o administrativamente es muy sencillo una SL, y una cooperativa pues cuesta más, ¿no? Y si cabe lo que dices, yo creo que no tenemos que esperar, o vamos mal si esperamos que la administración sea la que cambie por sí sola y se dirija a nosotros. Somos nosotros los principales necesitados de ese cambio, los que tenemos que empezar a realizar diferentes acciones como la que hemos comentado, para tratar de cambiar e ilustrar en señores. Las cooperativas no son monstruos, no son de otro planeta, existen, y son una fórmula totalmente jurídica legal, o sea que es una labor pedagógica que nos toca hacer también a nosotros. Muy bien. ¿Y hay alguna pregunta más en el público? ¿No? Os doy la oportunidad. Última oportunidad. Muchas gracias. Bueno, enhorabuena a todos por los proyectos que habéis expuesto y los programas de formación, ¿no? A mí me encanta, bueno, yo vengo de CIEC España, estamos muy metidos en el tema del cooperativismo y la economía social, y claro, al final se trata de empresas que tienen que estar muy al tanto de lo que se está llevando en temas de tendencias empresariales, sectores que se mueven más, estas cosas, ¿no? Entonces, hay algunos ejemplos de empresas que parten de colectivos ya muy bien formados en su ámbito, de mucho capital humano, tecnológico incluso, y quería preguntaros si vosotros estáis percibiendo que este tipo de personas, estamos hablando pues, a lo mejor de ingenieros, no estoy hablando de una empresa que se creó aquí mismo en la Politécnica, que es Robotnik, que en este caso es una sociedad laboral, si estáis percibiendo un tipo de público en ese sentido, ¿no? Además, gracias al modelo cooperativo, este talento, digamos, se puede, digamos, relacionar de forma más horizontal, y yo creo que permite que este tipo de empresas, pues, quizás tengan más oportunidades, ¿no? Entonces, ¿tenéis ese tipo de público también vosotros? Sí, sí. En la Universidad de Jaén, en el vivero, actualmente hay 2 cooperativas. Una es de Community Manager, es de nuevas tecnologías, servicios, para lo que es la comercialización online, y otra es una cooperativa, no sé si conocéis a José María Navarro, bueno, es un cómico, y 2 personas más, entre ellas su pareja, y llevan a cabo no solamente actividades relacionadas con el teatro, el humor, etcétera, sino también vídeos de cualquier cosa, es decir, son tecnológicos y hay gente formada, universitaria. Están en el vivero de empresas porque son universitarios.
En nuestro caso, como hemos hablado, en el grupo cooperativo existen cooperativas de ingenieros y de diferentes sectores. Y ahora, si cabe, nos han pedido una colaboración, un grupo cooperativo del que, bueno, que está ahí también, el grupo cooperativo SMART, y que se ha asociado también a nuestra cátedra. Ellos se dedican al impulso empresarial cooperativo y las líneas en las que se está intentando trabajar es acercarse a cualquier sector. Cualquier empresa de cualquier tipo de servicio puede convertirse en cooperativa, lejos de... Entonces, bueno, vemos realidades ya y estamos en intentar que esa realidad sea mucho más grande con este tipo de organizaciones como SMART, que creo que nos puede aportar mucho. En nuestro caso, dentro de lo que es las cooperativas en emprendimiento juvenil, el sector que más crece es el cultural, pero en tecnológico e industria 4.0 sí que notamos también un impulso. El año pasado se creó un Fab Lab, ¿vale? Un laboratorio de impresión 3D y bueno, el vídeo que puse era de diseño por animación en 3D también, y hay otra cooperativa de robótica. Depende también muchas veces de las ramas formativas a los que puedas acceder y donde puedas trabajar con ellos, pero sí. Y también quería hacer una puntualización que estamos dentro de un programa europeo que se llama LACES, y dentro de ahí sacamos varias agendas sectoriales para difusión de promoción del cooperativismo en diferentes sectores, y concretamente desde la Unión de Cooperativas realizamos la agenda sectorial de Industria 4.0 y sector TIC, entonces también si queréis podéis acceder a ellas. Muy bien, pues nada, muchas gracias a todos. Si hay alguna pregunta más en el público, y si no, por mi parte y por nuestra parte, bueno, dar las gracias a Teresa de Espacio Coop, a Doris de la Universidad de Jaén, a Laura y a Abel, que vienen de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, por vuestro tiempo, por vuestras iniciativas y bueno, y por compartir con todos nosotros vuestras buenas prácticas. Así que muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias.